Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. Hay un dicho que dice que los hechos hablan más que las palabras. Y realmente esto puede llegar a ser una realidad y puede ser verdad en el sentido de que muchas veces hemos visto que hay personas que pueden decir, prometer y no cumplir. Y la verdad es que cuando hablamos de que los hechos hablan más que las palabras, nos referimos a eso. Sin embargo, cuando hablamos de algo bien importante, que son nuestras relaciones, hablando relacionalmente, las palabras pueden ser más pesadas. Es decir, lo que quisiéramos en esta serie es que tú misma, observes que las palabras no es algo que se pueda simplemente despreciar. Que las palabras, hablando de tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, tus amigos, las personas que están alrededor de ti, no son de despreciar. Porque en este sentido, las palabras son tan fuertes y tal vez hasta más fuertes que los mismos hechos. Las palabras nos pueden construir, las palabras nos pueden destruir, nos pueden animar, nos pueden desanimar, nos pueden inspirar o nos pueden herir. Incluso, de hecho, las palabras no dichas, porque tú lo sabes, hay cosas que no fueron dichas, hay palabras, hay frases que no fueron dichas y que muchos anhelan que hubieran sido dichas. Tal vez esto se hace un poco menos patente durante la adultez, durante esas etapas maduras de la vida, y sin embargo lo hemos visto y se hace muy acentuado en las vidas de algunos jóvenes, algunos adolescentes, e incluso queda todavía flotando allí en la vida de adultos, que saben que hubo un momento en la vida en el que las palabras importantes, las palabras trascendentes, las palabras que son necesarias, no se dijeron. Por ejemplo, quiero ponerte un ejemplo y la verdad es que sé que voy a tocar algunas fibras sensibles, pero quiero de esta forma al mismo tiempo poner en perspectiva esto de lo que te estoy hablando, que es que las palabras son importantes. Hay personas, hay jóvenes, hay adultos maduros que nunca escucharon decir de sus padres un te amo. Eso a mí me pone triste, eso a mí me rompe el corazón. Tal vez no escucharon decir una frase tal como estoy orgulloso de ti, estoy orgullosa de ti. Tal vez lo hayas vivido, tal vez no lo hayas vivido, pero queda de manifiesto que las palabras son fuertes, son importantes, incluso si las palabras no se dicen, no se pronuncian, porque hay personas que necesitaron un te amo, hay personas que necesitaron un estoy orgulloso de ti, y esto a lo mejor hasta se vuelve un poco generacional. Yo les he comentado a algunos muchachos que vienen conmigo y me dicen, oye, yo espero de mi papá que me diga te amo, que me diga estoy orgulloso de ti, que me diga que ok, me equivoqué, pero que confía en mí, o que ve más allá de mis errores, o que ve más allá de lo que soy en este momento. Me estoy formando y él no lo entiende. Mis padres a veces están en esa sintonía y yo les he tenido que decir, mira, ok, eso es parte de lo que está sucediendo, pero a veces tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. Muchos de quienes estuvieron antes de nosotros fueron criados de esa forma. Es más, algunos, por ejemplo, nuestros abuelos, no tuvieron esa capacidad o esa parte de poder acercarse y ser afectuoso, incluso con sus propios hijos. Yo te puedo comentar, por ejemplo, de mi abuela. Mi abuela, con todo lo que la admiramos y todo lo que la respetamos, ella ya está con el Señor, nos llegaba a decir, a veces, yo veía, ella nos comentaba, yo veo en las graduaciones cómo los hijos abrazan a los padres. Y yo, decía ella, yo nunca les di un abrazo a mis hijos. Nunca les dije te amo.
No les dije, estoy orgulloso o orgullosa de ti. Así es que, sí, las palabras tienen peso. Por eso a este primer episodio del peso de tus palabras lo hemos titulado gramos o toneladas, porque yo sé que tú puedes dimensionar un poco esto de nuestro sistema métrico. Los gramos pues pesan poco, ¿no? Relativamente hablando, obviamente, y las toneladas pesan muchísimo. Así es que algunos de nosotros podemos recordar cómo esas frases, esas palabras que pesan más que otras, fueron aplastantes, fueron pesadas para nosotros. Es más, ¿qué tal si nos regresamos algunos poquito, algunos mucho y algunos mucho y nos regresamos todos a nuestra etapa de secundaria? Cuando alguien te dijo, seamos solo amigos. Se acerca el Día del Amor y la Amistad. ¿Saben por qué es el Día del Amor y la Amistad? Porque ella quiere amor, no, ella quiere amistad y tú quieres amor. ¿O cómo era? Tú quieres amor y ella quiere amistad. O al revés, ¿no? Tú quieres amor y él quiere amistad. Seamos solo amigos. ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo recibimos cuando tienes 12 años y chavos de esta edad, 12, 13, 14 años? No están para tener novio, no están para tener novia. Es más, hasta, si me apuran, hasta los de la prepa, no estás para tener novio, no estás para tener novia. Tú estás para echarle ganas a las matemáticas, tú estás para echarle ganas a la física, tú estás para echarle ganas a la química. Y cuando tal vez estés ya en la universidad, al final, y que tengas maduro tu cerebro y que tengas una capacidad para poder hacer más allá de lo que tu pobre e inocente edad de 12 o 13 años te da, entonces, ahora sí. Pero algunos, me incluyo, nos aventuramos a los 12, 13 años a pedirle a alguien con una cartulina. Híjole, qué vergonzoso, ¿no? Con la cartulina y la música de fondo, híjole, y que esa persona te dijera, es que te quiero, pero te quiero como hermano, te quiero como hermana, nada más, no me pidas que seamos nada más. ¿Cómo te sentiste con esas palabras? ¿No pesaron mucho? ¿No dijiste, trágame tierra? ¿No te encerraste en tu cuarto y lloraste? Porque las palabras tienen peso. Nuestras vidas han sido moldeadas por las palabras que nos han dicho. Mira, las palabras que nos han dicho a nosotros, sobre nosotros, hacia nosotros o acerca de nosotros. Tal vez te ha pasado que alguien ha dicho algo de ti que no era verdad. O que tal vez sí era verdad, pero que no se tuvo que decir. Hablando de la murmuración o del chisme o de todas estas cosas, las palabras que te dicen de manera directa cuando no son medidas te pueden llegar a aplastar. Por eso, a nosotros, sobre nosotros, hacia nosotros, acerca de nosotros, las palabras tienen peso, han impactado nuestra infancia, han impactado o están impactando tu matrimonio. De hecho, impactan la confianza. La forma en la que tú te ves en el espejo tiene mucho que ver con qué palabras fueron dichas, ya sea positiva o negativamente, porque las palabras pesan. Y aquí quiero decirte algo, sobre todo si tal vez dices, pues yo tengo ya mis añitos encima, creo que yo ya mido mis palabras, creo que yo ya sé qué es lo que quiero, ya sé qué es lo que digo, yo ya sé esto. Mira, te voy a decir algo que nos pasa a todos. El problema es que cuando se trata de ti, te das cuenta que las palabras tienen peso, pero cuando tú las pronuncias y aplastas a los demás, entonces parece que no hay problema, parece que simplemente dijiste lo que tenías que decir. Pero ¿sabes qué? En realidad deberíamos de ser conscientes todos y en cualquier nivel de la vida y en cualquier punto de la vida que las palabras tienen peso. Porque, repito, tal vez tú dices, es que mi hijo me faltó el respeto porque me gritó y me dijo esto y me dijo aquello. Ok, cuando van hacia ti, lo sabes.
Pero ¿qué tal cuando tú pronuncias esas palabras y estás hiriendo a otras personas y estás lastimando a otras personas y estás aplastando a otras personas? Deberíamos de ser conscientes de que no es importante nada más cuando viene hacia nosotros. Es importante también cuando van hacia otras personas y salen de nosotros. Tal vez tú piensas que simplemente tenías que decir lo que tenías que decir, pero en esta serie queremos hacer patente que las palabras importan, que importa la forma en las que las usamos. Y a veces hemos sido irresponsables con el uso de nuestras palabras. Es más, déjame reconocerlo. Y le dije a alguien que iba a decir esto. Yo soy el primero en decirte, batallamos con lo que sale de nuestras bocas, con lo que pronunciamos. Batallamos con cómo a veces, sobre todo aquí en México, que nuestra cultura, soy honesto, creo que la cultura en México no nos ayuda, porque la cultura en México es, bueno, pues carrilla, era broma. Y no sabes a veces con qué punto pudiste llegar a lastimar a una persona porque te referiste a su peso, a su color de piel, a su condición familiar o a lo que sea. Te estoy invitando a que seas consciente de esto porque, repito, independientemente de que seas seguidor de Jesús o de que no seas seguidor de Jesús, estos principios que queremos compartirte en esta noche son útiles para toda la vida. Así es que, independientemente de que seamos mexicanos o seamos colombianos o seamos de algún otro país, o nuestra cultura, nuestra educación o la parte de la vida que nos tocó vivir, deberíamos de ser conscientes de que muchas veces usamos nuestras palabras de manera irresponsable, ya sea con un propósito o ni siquiera lo haces a propósito. Así es que deberíamos estar atentos al poder de nuestras palabras. Y como te dije hace un momento, los cristianos deberíamos de estar mucho más atentos al poder de nuestras palabras, porque si decimos que somos cristianos es porque seguimos a Jesús y Jesús modeló el uso de las palabras. Y luego los que fueron los suyos, los que nosotros conocemos como apóstoles, desarrollaron más acerca de esto. Por eso en esta serie hablaremos de 3 dinámicas que determinan lo que la gente escucha de nosotros independientemente de lo que decimos. Y tú sabes que Pablo, que fue uno de los seguidores de Jesús, a los cuales nosotros llamamos apóstoles, él, cuando ya comenzó a ser seguidor de Jesús, después de odiar el movimiento de Jesús, y él a tener un encuentro con Jesús y que Jesús de hecho lo entrenara por 3 años, él se propuso por mandato de Dios fundar iglesias. Y estas iglesias de personas hechas, por cierto, de hombres y mujeres comunes como tú y como yo, que fueron llamados a dejar una vida de desenfreno, de disolución, de pecado, de situaciones terribles, y que ahora están conformando iglesias. Pablo les está tratando de decir un montón de cosas que simplemente desarrollan lo que Jesús ya había enseñado. Y si te pudiera resumir en una sola pregunta lo que Pablo quiere decir a los cristianos en cuanto a esto, sería una pregunta que de hecho ya hemos mencionado en otras ocasiones. Y que cuando no tienes un versículo, cuando no tienes una respuesta, cuando no sabes qué hacer, cuando dices, ok, ni siquiera me imagino cómo debería responder esta situación, te puedes hacer una pregunta que te va a sacar de esa duda. Y es, ¿qué exige el amor de mí? ¿Qué exige el amor de mí? Tal vez no tienes la respuesta. Tal vez no tienes un versículo a la mano, tal vez estás en una encrucijada, tal vez estás en un dilema, pero si te preguntas, ¿qué exige el amor de mí? Obtendrás una buena respuesta. Por eso Pablo, cuando escribe a los cristianos de Éfeso,
que son llamados, por cierto, Efesios, él les escribe ahí en una de sus cartas y les dice esto, míralo conmigo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. En el original se podría traducir directamente como andar en amor. Y mira, yo sé, a lo mejor algunos de nosotros que hemos crecido en la iglesia, podemos llegar a pensar que estas palabras son tan normales. Pero tal vez si lo vemos desde un punto de vista externo, si tú nos estás visitando y no estás acostumbrado a estar en la iglesia o a leer la Biblia, tal vez estas palabras te suenen, de hecho, demasiado cristianas. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. Suena efectivamente muy cristiano, muy romántico. Es más, si no tienes un contexto de estas palabras, a lo mejor hasta te suena soso, débil, ñoño. No sé qué otra palabra puede utilizar aquí, pero la verdad es que los cristianos estamos acostumbrados a esto. Es que tienes que amar a tu enemigo, tienen que amarse unos a otros, tienes que imitar a Dios porque Dios es amor. Y se nos hace tal vez común. Pero en realidad lo que quiero decirte es, estas palabras no son debilidad. El amor no tiene que ver necesariamente con el romanticismo o la debilidad. De ninguna manera. Por el contrario, déjame dibujarte lo que el amor que Jesús enseñó, que heredó a los suyos, que modeló para los demás y que los cristianos del primer siglo vivieron, no es para nada débil, no es para nada ñoño. El amor como lo modeló Jesús, ¿sabes qué? Es audaz, es valiente, es un amor que siempre piensa en los demás, es un amor sacrificial. De hecho, el amor que modeló Jesús a veces es incómodo, porque el amor que Dios nos ha enseñado implica a veces incomodar a las demás personas. Así es que por favor, no pienses que cuando hablamos de amor, no pienses que cuando hablamos de que Dios nos ama y que imitemos a Dios en cuanto al amor, esto es débil. No. Y por eso te pido que observes cómo es andar en amor, cómo es seguir las pisadas de Jesús en cuanto al amor. Y te puedo decir, hay algo que nosotros podemos elegir. Elegimos, y tú puedes elegir o no, seguir a Jesús. Podemos elegir si queremos seguir a Jesús o si no queremos seguir a Jesús. Dios es tan honorable que respeta tus decisiones, respeta si quieres ser cristiano, si quieres ir a la iglesia, si no quieres ir. Dios lo respeta. Quiere en su corazón que te acerques a Él, pero Dios lo respeta. Y los que hemos aceptado esa invitación de seguir a Jesús, allí se termina la elección. ¿Sabes por qué? Porque no podemos elegir ni cómo se ve, ni cómo reacciona, ni cómo se escucha el camino del amor. Andar en amor. Las pisadas de Jesús, al seguirlas, están ya modeladas. Nosotros no podemos decidir cómo se ve seguir a Jesús, cómo reacciona Jesús seguir a Jesús, o cómo se escucha seguir a Jesús. Eso ya nos ha sido prescrito, porque a quien seguimos, valga la redundancia, es a Jesús. Y por eso es que Pablo dice esto. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó. Porque no se trata de tu idea de amor, no se trata de mi idea de amor, no se trata de la idea de una denominación cristiana, no se trata de la temporalidad de las culturas o a lo mejor de la geografía de las culturas. Se trata de cómo lo hizo Cristo Jesús y cómo lo hizo Él. Y hablando de esto, podríamos hablar del nuevo mandamiento de Jesús. Cuando Él les dijo a los suyos en esa última cena, ámense unos a otros como yo los he amado. Y a lo mejor esas palabras para los suyos en ese momento fueron simples. Ok, te vamos a amar, voy a amar a Pedro, yo, Juan, voy a amar a Pedro como Jesús me ama. Ok, lo voy a hacer, se ve que está fácil. Pero ¿sabes qué?
Al otro día, es más bien esa noche y al otro día, Jesús les demostró lo que quería decir con ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Sabes por qué? Porque esa noche Jesús fue arrestado. A la mañana siguiente, al día siguiente fue azotado. Al día siguiente fue abofeteado. Al día siguiente fueron clavados en sus muñecas y en sus pies grandes clavos. Al día siguiente fue humillado. Al día siguiente fue colgado en una cruz. Al día siguiente dio su vida por aquellos que dijo amar, para que se acercaran a Dios y fueran perdonados sus pecados. Ámense unos a otros como yo los he amado. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Así es como deberíamos de amar. Así es que si tú quieres saber cómo se ve el amor, cómo actúa el amor, cómo se escucha el amor de Jesús por los demás, obsérvalo. Síguelo a través de los evangelios. Yo te invito a que leas Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son las biografías de Jesús, y que observes cómo realmente esto está modelado y retratado de manera sustancial por parte de Jesús. Pablo simplemente está tratando de explicar a los cristianos cómo esto se lleva de manera específica. Y por eso es que te quiero decir cómo, en esta primera ocasión, cómo se escucha el camino del amor. Cómo se escucha una vida de amor. Cómo se escucha el amor que Jesús modeló. Así es que si vamos unos versículos atrás de lo que Pablo ya ha escrito en Efesios capítulo 5, en el capítulo 4 y versículo 29 podemos ver cómo suena el amor. Mira, a mí me hicieron aprenderme de memoria este versículo en otra versión, en las maestras de escuela dominical, sobre todo porque querían que los niños no dijéramos mentiras, que no dijéramos groserías, que no nos peleáramos entre nosotros. Así es que este es un versículo obligado, al menos de mi generación. Lee conmigo. Ninguna palabra obscena salga de su boca. Por eso en la escuela dominical ninguna palabra obscena salga. ¿Qué dijiste, Paquito? ¿Qué dijiste, Abdilito? ¿Qué dijiste, Carito? Porque ninguna palabra obscena salga de su boca. Yo me lo aprendí como ninguna palabra corrompida. Y la palabra en griego significa sucio, significa contaminado. Era la palabra que usaban para referirse al pescado podrido. Así es que ninguna palabra obscena debería de salir por esos labios, por esa boca que Dios te dio. Y mira, seamos honestos, yo repito, todos batallamos con esto. Porque a mí me lo enseñaron para no decir groserías, pero sabes, y yo sé que las groserías no es lo único sucio o contaminado que sale de nuestras bocas. Tú sabes que puedes ser educado, bien hablado y al mismo tiempo atacar, aplastar y humillar a una persona por lo que sale de tu boca. Y solamente es por poner un ejemplo, porque por allí podrían salir muchas cosas. Y el hermano de Jesús lo dice, y qué bueno que lo dice el hermano de Jesús. Porque él, primero, por cierto, de no creer en su hermano y de pensar que su hermano estaba loco, cuando vio a su hermano resucitado, cree en él y dice, Jesús, que era mi hermano, que crecí con él, es mi Señor y mi Salvador, es mi Dios. Se convirtió en un líder importante de la iglesia de Jerusalén. Él dice, todos, incluyéndose por supuesto, todos ofendemos muchas veces. Así es que todos batallamos
con el uso de las palabras. No importa en qué nivel de estudios estés, no importa en qué punto de la vida te encuentres, no importa si tienes muchos años o pocos años, todos batallamos con el uso de las palabras. Porque dentro de nosotros están todas esas palabras que, aunque se tradujeron como obscenas o como incorrectas o como corrompidas, quieren salir. Quieren salir. De lo que se trata aquí es que nosotros no permitamos que salgan esas palabras. Y tal vez aquí podríamos terminar la enseñanza, no se emocionen, todavía no la vamos a terminar, pero podríamos concluir. Si esas palabras obscenas, esas palabras malsanas quieren salir todo el tiempo de una o de otra forma, maleducada o educadamente, quieren salir, no las dejen pasar. Ese es el punto. Tal vez algunos pueden escudarse y decir, oye, es que yo simplemente estaba siendo honesto. ¿Te ha pasado que hay personas así? Yo solo soy honesto. Yo solo soy honesta. Por eso digo las cosas como son. Pero no te das cuenta que con esas palabras que supuestamente son de tu honestidad y de tu sinceridad, estás haciendo que otras personas se sientan humilladas, lastimadas, vejadas, aplastadas. Por eso dice Pablo que ninguna palabra obscena salga de su boca, sino, o sea, tú puedes seleccionar lo que vas a decir. Hay palabras obscenas, incoherentes, sucias, y hay otras que pueden salir. Esas son las que dice Pablo, tú las puedes seleccionar, sino la que sea buena para edificación. Así es que tus palabras, las palabras que salen, sobre todo si eres seguidor de Jesús, las palabras que salen de tu boca deberían de ser como ladrillos. Y yo sé, algunos quieren agarrar esos ladrillos y lanzárselos a los demás, pero los ladrillos no son para lanzar, los ladrillos son para construir, para edificar. Que las palabras que salen de tu boca sean buenas para las otras personas. Y algo que me llama muchísimo la atención y que la verdad es que cuando yo estaba estudiando esto dije, es verdad, según sea necesaria. Que tus palabras se amolden a las necesidades de las demás personas. Esto a mí me parece súper importante. No nada más necesitas palabras que a los demás les ayuden a ser edificados, a que les construyas su vida, sino que deben ser seleccionadas de tal forma que tomes en cuenta las necesidades de la otra persona. Tal vez ahora no solo te está, si no eres cristiano, tal vez esto dices, ok, hace rato decía que estas frases me parecen muy cristianas, a lo mejor hasta débiles, ya dijimos que no son débiles, pero ahora tal vez dices, es que eso es improductivo. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo, así con palabras tan suaves, que tiene que poner la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia? ¿Cómo le tengo que decir a mi hijo que tiene que tener su cuarto arreglado y con palabras? A ver, ¿de veras tengo que sonar así con pincitas? ¿En serio? ¿O cómo le digo a mi empleado, a mi empleada que tiene que trabajar, que no tiene que estar en el celular, que la computadora es para que capture datos, no para que juegue solitario? ¿Se lo digo en serio con palabras así? Eso es improductivo. Mira, te lo quiero decir de esta forma. Pablo no dice que siempre tienes que ser así como que meloso y que no digas lo que debes de decir. No, lo que Pablo dice es que esas palabras tienen que edificar y tienen que estar de acuerdo con las necesidades de las demás personas. No quiere decir que no tengas conversaciones difíciles. De hecho, el amor implica tener conversaciones difíciles, pero obviamente queremos hacerlo de la manera en que nos lo ha modelado Jesús. Y aquí es donde viene un reto. Deberíamos de convertirnos en estudiantes de lo que otros necesitan. Y a lo mejor aquí faltaría tiempo
Te quiero recomendar una serie que tenemos aquí en Conexión Vida. Por cierto, va a haber grupos pequeños al respecto. Esta serie se llama Dije esto, escuchaste eso. Y una de las cosas que se abordan, nada más para picarte un poquito la curiosidad, una de las cosas que se abordan en esta serie es que deberías de aprender el lenguaje de las otras personas porque están cableados diferente que tú. Hay quienes tienen necesidad de aceptación, de validación. Hay quienes tienen necesidad de que se les reconozca su trabajo. Hay quienes tienen necesidad de ser escuchados. ¿Sabes qué? Necesitas hacerte estudiante de lo que otros necesitan. Y para terminar de crear un poco de curiosidad en ti, sabes que podrías ser tal vez de estructura melancólica o colérica o flemática o sanguínea y que dependiendo de eso podrías aprender a relacionarte con los demás. Inscríbete a los grupos pequeños. Bueno, entonces algunos, cuando hablamos de lo que nuestras palabras deben salir o cómo deben salir, a veces no seleccionamos correctamente nuestras palabras, a veces pensamos que lo que decimos está bien, que lo que decimos es lo que debemos decir. Y esto va sobre todo para los padres, para los maestros, para los jefes. Si estás como líder de algo, esto es para ti. Porque tú puedes llegar a pensar esto: estoy seguro de que lo que los demás necesitan escuchar es lo que yo necesito decir. Eso. Si yo lo necesito decir, eso es lo que los demás necesitan escuchar. Ahora, tal vez así lo piensas, pero no lo dices. Porque la mayoría de nosotros estamos más centrados en lo que necesitamos decir que en lo que los demás necesitan escuchar. Tú quieres desahogarte, tú quieres que tu pecho saque todo eso. Algunos hasta dicen, mi pecho no es bodega, ¿no? Pero ¿qué necesitan escuchar los demás? Es lo que Pablo nos está diciendo, que deberíamos de observar las necesidades de los demás, que deberíamos de ser estudiantes de las necesidades de los otros. Y si lo vemos todavía más, con más lupa, con más zoom, lo podríamos catalogar incluso, no nada más como insensible, sino como egoísta. Porque digo lo que es más importante para mí, de acuerdo con mis necesidades. Esto es todo lo contrario de lo que está diciendo Pablo. Digo lo que es más importante para mí, de acuerdo con mis necesidades. Pero aquí es donde Jesús nos modela algo muy diferente. Donde Jesús nos dijo, esto tiene que ser diferente. Aunque es intuitivo, así como ustedes lo manejan, esto tiene que cambiar. Porque Él sí pensó en los demás. Él expresó, Jesús, a quien yo sigo y mi iglesia también sigue. Y nos da muchísimo gusto de poder seguir los pasos de Jesús porque la vida funciona. Porque Dios diseñó la vida para que funcionara con sus principios. Él dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Él no pensó en sí mismo, Él pensó en las necesidades de los demás. Si Dios te dijera algo, yo creo que te diría esto: así es como quiero que lleves tu crianza, así es como quiero que mandes a tus súbditos, bueno, tus subordinados más bien, así es como quiero que trates a tus vecinos, así es como quiero que trates a tus iguales, a tus compañeros. Por eso Pablo continúa diciendo, no nada más la palabra que sea de edificación y que sea necesaria, sino para que imparta gracia a los que oyen. Para que esas palabras puedan ser beneficiosas para quienes nos escuchan. Y por eso te decía hace un momento, es importante tener conversaciones difíciles. Es importante que a veces también tú puedas llegar a veces a tener una conversación que va a ser bien incómoda, pero que le vas a decir tal vez a esa persona que las cosas no están bien. Y cuando hablamos de esto, entonces vemos que el amor no es soso, no es ñoño, no es débil. Cuando tú
tú puedes agarrar a tu hijo o a tu hija y decirle, oye, tienes que poner la ropa sucia en el cesto, tienes que arreglar tu cuarto, no necesitas gritar, no necesitas invalidar, no necesitas sarcasmo, pero sí necesitas tener esas conversaciones. ¿Sabes por qué? Porque independientemente de si es tu hijo, tu amigo, tu amiga, tu esposo, tu esposa, cuando tus palabras son para edificar, son de acuerdo a las necesidades de las personas e imparten gracia, entonces la otra persona sabe que tú quieres lo mejor de ella y para ella. Las personas terminan fortalecidas, se ve como si fuera un regalo. ¿Y sabes qué? Por eso es que a veces nosotros tenemos desconfianza de otras personas. Porque hay veces en las que tal vez nos dicen las cosas que nos deben de decir, pero cuando esa motivación o esa persona tiene en mente tal vez dañar o humillarte u otra cosa, incluso si dijera lo correcto, no lo escuchamos. Porque la intención es tan importante como el contenido. La intención es tan importante como el contenido. Y cuando tu intención es buena y el contenido es bueno, entonces puede ser aceptado. Entonces, ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Así es que así es como suena seguir a Jesús. Te decía que son 3 dinámicas. Hoy quise explicarte la primera, próximamente tendremos la segunda y la tercera, pero quiero decirte esta primera dinámica y espero que con todo lo que aprendimos podamos aterrizarlo. La primera de estas dinámicas es, no todas las palabras tienen el mismo peso. No todas las palabras tienen el mismo peso. Y aquí es donde de verdad pongamos todo de nuestra parte. Las palabras negativas pesan mucho más que las positivas. Hay estudios que dicen que al menos en el ámbito laboral, en el ámbito corporativo, por cada 5 a 9 palabras negativas, una negativa, se necesitan 5 a 9 palabras positivas para contrarrestar. Esto en el ámbito empresarial, corporativo, pero no hay estudios sobre ¿qué pasa con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa? ¿Sabes qué? Lo más seguro es que se necesiten muchísimas más palabras positivas para contrarrestar esas palabras negativas. Así es que cuando esto se entiende, las personas, los que están en las empresas, los que están en las corporaciones, los jefes, tienen que aprender a poder balancear con muchas palabras positivas todas aquellas que son negativas o que a veces más que negativas son difíciles. Y por eso es que tengo que ponerte este ejemplo. Tal vez tú en tu infancia, en tu juventud, recibiste estas palabras de tus padres. Hijo, hija, nunca olvides que, te apuesto que lo has escuchado. Hijo, hija, nunca olvides que, y también te apuesto, aunque los cristianos no apostamos, es una expresión, que no te acuerdas qué te dijo, aunque te dijeron que no lo olvidaras. Pero ¿sabes de qué sí te acuerdas? Te acuerdas de cuando esas palabras fueron críticas, de cuando esas palabras fueron vergonzosas, cuando esas palabras fueron de comparación. Te acuerdas perfectamente cuando tu mamá o tu papá te dijeron, ¿sabes qué? Deberías de ser como tu hermano o como tu hermana, o cuando te dijeron algo enfrente de los demás y quedaste avergonzado, o cuando te criticaron de tal forma que tu interior quedó destrozado. Eso sí lo recuerdas. Eso sí lo recuerdas, y lo recuerdas palabra por palabra, porque las palabras tienen peso. Así es que yo te invito a que tengas autocontrol, padres, jefes, líderes. El sarcasmo no hará más fuertes a los tuyos, ni a tus hijos, ni a las personas que estén debajo de ti. Eso simplemente hará que no conecten contigo más adelante. Porque no todas las palabras tienen el mismo peso. Nadie, de hecho nadie puede atribuir la raíz de sus problemas a una abundancia
de motivación. ¿Qué te estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que abundes, sobreabundes en palabras buenas, que edifiquen, que ayuden, que impartan gracia. Ese es el principio. Y quiero irme con 2 preguntas, que a lo mejor podrías trabajar en tu grupo pequeño, que tal vez podrías nada más pensar para ti mismo, que podrías decirle a tu esposo o a tu esposa, oye, vamos a pensar en estas preguntas. Mira, la primera es, ¿dónde tienes trabajo que hacer con tus palabras? Piensa, con tus hijos, con tu esposa, en el trabajo, donde tú te desarrollas como líder. ¿Dónde tienes trabajo que hacer con tus palabras? Y segunda pregunta, y muy importante, ¿quién espera que lo hagas pronto? ¿Quién agradecerá que midas tus palabras? ¿Tu hijo? ¿Tu hija? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? Te invito a que lo pienses, a que observes que tus palabras pueden pesar gramos o toneladas. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias. Gracias de verdad porque tú nos enseñas a través de estas cosas que dejó escritas Pablo y que han subsistido durante 2000 años, a que realmente nuestras palabras son importantes, a que realmente nuestras palabras tienen peso, a que realmente deberíamos filtrar lo que decimos y cómo lo decimos. Ayúdanos, por favor, a que esto no caiga en saco roto. Ayúdanos a que, como dijo el hermano de Jesús, a que, como dijo Santiago, seamos no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Padre, yo soy el primero. Yo soy el primero que te pide que me ayudes a saber cómo entender el peso de estas palabras que salen de esta boca. Perdóname, Padre, porque tal vez he ofendido, tal vez he humillado, tal vez he hecho que otras personas se desanimen. Pero junto conmigo, todos los que están escuchando en este momento. Así es que te pido, Padre, que tú nos des el valor para poder cambiar lo que tenemos que cambiar y para poder trabajar lo que tenemos que trabajar. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, que nos ama tanto, tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.